Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. El abogado Barry Pollack, representante legal de Nicolás Maduro en Estados Unidos, logró que un juez excluyera al exfiscal Bruce Fein del equipo de defensa tras presentar una moción que afirmó que Fein no fue contratado ni autorizado por Maduro. Según los documentos de la corte, Pollack subrayó que ni él ni nadie actuando en nombre de Maduro había autorizado a Fein a comparecer como abogado. La información desde Florida con... El abogado Barry Pollack asegura que Nicolás Maduro nunca contrató a Brian Fein, que no lo conoce y que jamás le dio permiso para representarlo. Incluso el 8 de enero habló directamente con el acusado, con su cliente, con Nicolás Maduro, y confirmó que Fein actuó sin su consentimiento. Vamos a escuchar parte de esa moción. El 8 de enero de 2026 pude mantener una conversación legal con el señor Maduro. Confirmé con el señor Maduro que no conoce al señor Fein y que no se ha comunicado con él, y mucho menos lo ha contratado ni le ha autorizado a comparecer o a presentarse de cualquier otra forma como representante del señor Maduro. El señor Maduro me autorizó a presentar una moción para eliminar la comparecencia del señor Fein. Pese a eso, la Corte aprobó inicialmente la entrada de Fein como parte de la defensa de Maduro. Y consultamos al abogado penalista Rick Yabor, quien advirtió que Fein podría enfrentar ahora consecuencias disciplinarias ante el Colegio de Abogados, incluyendo la suspensión de su licencia si se confirma que actuó sin autorización del acusado ni de su familia para intervenir en este proceso federal. Lo interesante es que otro abogado ahora entró y entregó una moción diciendo que no se sabe quién es este otro señor. Hay muchas maneras, muchas cosas que pueden haber pasado para crear esta situación. Eh, Muchas veces los clientes deciden a un abogado, entonces cambian la mente y eso es posible que pueda haber pasado, pero si el señor entró sin haber consultado con el cliente, puede que tenga problemas con el colegio de abogados. Va a tener que explicar por qué entró, y si no tiene una buena explicación o excusa, puede tener problemas, una multa, suspendiendo la licencia. Brian Fein es exfuncionario de la era Reagan y también está vinculado a círculos conservadores, republicanos como la Heritage Foundation y Project 2025. Y por su parte, a Pollack se le conoce por haber sido la defensa de Julian Assange tras esos cargos de espionaje por Wikileaks. Pollack ya pidió formalmente eliminar a Fein del expediente y de momento el juez federal Alvin Hellerstein no ha tomado una decisión al respecto. Recordemos que Nicolás Maduro tiene programada la próxima audiencia judicial en una corte federal de Nueva York el próximo 17 de marzo. El presidente Donald Trump anunció que recibirá a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, la semana que viene. También dijo que será un gran honor recibir a la ganadora del Premio Nobel de la Paz y que desde hace rato desea conversar con ella. Trump describió a María Corina como una persona agradable y dijo que juntos reconstruirán la infraestructura petrolera y la economía del país. Y tras el anuncio del presidente Trump sobre su posible reunión con la líder democrática María Corina Machado, la congresista republicana María Elvira Salazar dijo a través de su cuenta en X que recibirá la próxima semana en Washington a Machado. Salazar expresó su entusiasmo por este encuentro y recordó su reunión en Oslo durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz. La representante estadounidense describió a Machado como una mujer de profundas convicciones y un coraje extraordinario. Espero con ilusión dar la bienvenida a mi querida amiga y dama de hierro de Venezuela, María Corina Machado, a la capital del país la próxima semana. María Corina es una mujer de profundas convicciones y extraordinario coraje. Conozco su fortaleza, su integridad y su inquebrantable compromiso con el pueblo venezolano. Ella representa la esperanza frente a la tiranía y la determinación de ver a Venezuela libre. El presidente interino de Perú, José Gerí, habló con Edmundo González y marcó postura sobre el futuro de Venezuela. Gerí reafirmó su apoyo a González, a quien reconoce como mandatario de Venezuela, y le manifestó su respaldo para iniciar un proceso de transición hacia la institucionalidad democrática del país caribeño luego de la captura de Nicolás Maduro.
El rey Felipe VI de España pidió este viernes contribuir a llevar a cabo una verdadera transición democrática, pacífica y respetuosa con la voluntad soberana, libre e independiente de los venezolanos. Pero quisiera, debido a los últimos acontecimientos, pues compartir con todos vosotros algunas reflexiones sobre Venezuela y concretamente dos ideas fundamentales. La primera es nuestra cercanía al pueblo venezolano, ese pueblo hermano con el que tantos vínculos históricos y de profundo afecto nos unen, particularmente en el marco del espacio iberoamericano. Ello nos lleva a guardar la esperanza y a querer contribuir en la medida de lo posible para que se abra con garantías y cuanto antes una verdadera transición democrática, pacífica, inclusiva y respetuosa de la voluntad soberana, voluntad que ha de ser, lógicamente, libre e independiente de todos los venezolanos. En su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, el Papa León XIV pidió una solución política que respete la voluntad y los derechos humanos de los venezolanos. Destacó que una de las causas de la prolongada crisis de Venezuela es el narcotráfico. Deseo renovar mi vehemente llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas. Esto es especialmente válido para Venezuela. Tras los recientes acontecimientos, renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia, encontrando inspiración en el ejemplo de dos de sus hijos a quienes tuve la alegría de canonizar el pasado mes de octubre. José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles. De este modo, se podrá construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y así salir de la grave crisis que aflige al país desde hace muchos años. Atención, la Audiencia Nacional de España inició actuaciones judiciales preliminares contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La líder política y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, envió un mensaje a los familiares de los presos políticos que serán liberados. Resaltó la fortaleza que han tenido durante años en medio de la arbitrariedad y la crueldad del régimen venezolano. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso. Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano. Ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz. Que la alegría sea serena y firme y que Venezuela toda reconozca al verlos a cada uno de ustedes que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar. No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad. El presidente legítimo de Venezuela, en el exilio Edmundo González, hizo un llamado a la prudencia sobre los rumores que circulan en redes sociales sobre excarcelaciones no confirmadas hasta el momento. Este es un momento que nos pide templanza y firmeza, no para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias. Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni versiones. Queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue. Hoy mi abrazo está con cada familia que espera una llamada. ¿Qué ocurrió y qué tenemos por delante? Antonio, bienvenido como siempre. Gracias por estar aquí.
Un gran placer, Idania, para estar contigo y con la audiencia. A ver, Antonio, ¿por dónde comenzamos? Varios puntos, pero vamos a comenzar por el último, que es la reunión que confirma el presidente Donald Trump con María Corina Machado. Hace unos días atrás, digamos, todos nos preocupamos en un momento determinado por palabras del presidente Trump en una rueda de prensa. Esto pareciera bajar las aguas, disminuir la preocupación, pensar que ese encuentro se va a dar y que es un encuentro necesario. Es totalmente necesario dentro de esas fases que está hoy elaborando o está en desarrollo por parte de la administración Trump de estabilización, recuperación y transición. Porque el encuentro entre el presidente Trump y María Corina Machado puede recalibrar los tiempos de la fase cuando conversen y evalúen cada una de ellos si les da el momento. O sea, en cuestión de plantear lo que tenía concebido como proyecto para Venezuela, Venezuela Tierra de Gracia, y cómo alinear esos esfuerzos en términos de esa visión. Y le permite a su vez ver la perspectiva de que el equipo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia tiene una visión para el país que está muy alineada con el que el presidente Trump está planteando hoy, en términos de que el petróleo es el motor de la locomotora de la economía venezolana. Yo creo que eso realmente permitiría alinear visiones y recalibrar lo que hoy están trabajando. De hecho, Antonio, te saluda Carlos Eduardo Sánchez, dijo el presidente Donald Trump que podría María Corina estar involucrada, lo dijo en una entrevista, en algunos aspectos de todo ese plan que él tiene desde su administración para Venezuela. Correcto, eso es lo que permite precisamente poder ir trabajando en esa estabilización y recuperación del país con una visión que una vez que se den las elecciones para la transición al final de estas fases, el país está encaminado ya en una salud económica que le permite generar puestos de trabajo, regreso de los venezolanos, mejoramiento del crecimiento de la economía, y todo eso es en bienestar del país y del pueblo venezolano. Antonio, hablemos de esta reunión con los ejecutivos de empresas petroleras. El presidente Trump ha dicho que no estando Maduro hay una buena oportunidad para ambas naciones, tanto para los Estados Unidos como para Venezuela. ¿Cómo va a operar esto? Primero han pedido garantías, por supuesto, garantías de seguridad y garantías judiciales, porque no hay inversión sin garantías. ¿Está Estados Unidos en capacidad de dar esa garantía para que las empresas inviertan y retornen al país? Por supuesto, porque con Delcy, en Miraflores, lo que hay en Venezuela es un estado tutelado, en la que está los Estados Unidos controlando las decisiones que se están tomando en Venezuela. Estados Unidos toma el control total del petróleo venezolano y diseña un sistema absoluto sobre el crudo, venta, cobro y destino del dinero. Y esto es lo que te va a dar seguridad, porque cada empresa que vaya a Venezuela va a poder explotar el yacimiento, producirlo, venderlo aquí en el mercado de los Estados Unidos, cobrarlo, y el remanente que queda va a una cuenta tipo fideicomiso para ser administrada por la administración Trump en términos de los proyectos que se van a poner a andar en términos de infraestructura eléctrica, infraestructura para mejorar los insumos del sistema agrario y agropecuario. Y entonces hay una visión de que realmente permite que el riesgo de que haya una nacionalización nuevamente o un secuestro está controlado por las acciones de los Estados Unidos. Porque ¿cuál es el escenario? Si eso no se diera,
pongamos como ejemplo, Delcy no está cumpliendo con los compromisos y sería objeto de aquella afirmación que hizo el presidente Trump el sábado pasado, en que dijo, si no sucede, les va a ir peor que a Maduro. Entonces hay una situación realmente que nos puede llamar la atención, cómo Delcy se ha convertido para Venezuela, algo que la izquierda ha rechazado tanto, el lacayo del imperio. Antonio, frente a esa sumisión del régimen de Venezuela actual, con Delcy a la cabeza y su hermano Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional ilegítima, frente al gobierno de los Estados Unidos, tomando en cuenta el plan de ellos, que en la etapa de transición implica reconciliación, a mí, por ejemplo, me lleva a pensar en que podría darse un escenario de impunidad de los que queden allí. Es decir, si más adelante Diosdado se rebela contra Delcy, contra Estados Unidos, entrará en la mala con Estados Unidos, pero quienes queden allí bajo el nuevo régimen, ese que está llevando adelante Delcy Rodríguez, me preocupa que haya cierta impunidad en esa etapa de transición donde se habla de reconciliación nacional. ¿Cuál es tu análisis? Entiendo que no haya impunidad, lo que estás planteando, con aquellos que han cometido violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, en ese plan de reconciliación. Aquí estaríamos ya explorando la fase 2 que ha definido el secretario Rubio, que se llama recuperación, en la que va a tener que darse un proceso de, ¿cómo se llama?, de amnistía, ¿ok? Y entonces, para la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados como parte de ella. Esto puede ser un puente rápido para recomponer la sociedad civil, pero trae precisamente esa área que tú acabas de señalar, justicia versus gobernabilidad, qué se amnistía y qué no, reintegración versus impunidad, si las redes criminales se reciclan como orden. Entonces aquí, bueno, hay tú sabes que tú conoces los procesos de justicia transicional, todas estas cosas que seguro se van a dar en ese momento. Pero hay algo importante antes de pasar con el petróleo, que lo dijo el presidente Trump, que ellos están recibiendo 50 millones de barriles, aunque ahora dijo 30 millones, y que equivalen en precio de mercado hoy 1.500 millones de dólares y son 30 millones de barriles que están almacenados que no pueden salir por el bloqueo de la flota fantasma, o 2.500 millones de dólares, que eso puede salir en un mes con 25 buques de gran calado, que son los VLCC, que te permiten cargar 2 millones de barriles. ¿Qué significa esto? Y por eso lo importante. Dentro de un mes hay en administración por parte del presidente Trump de 2.500 millones de dólares. Bueno, este es un dinero importante, pero me quiero detener en algo. Más allá del petróleo y de todas estas cuentas que estamos sacando y de cómo se paga y de quién lo administra, compro las medicinas, compro esto, te lo doy, no te lo doy, si te portas bien, si te portas mal, etc. Y tiene que ver con los presos políticos. El presidente Trump dijo que iban a liberar a los presos políticos. Jorge Rodríguez sale y dice que hay una liberación de presos políticos. Se detuvo la liberación. Liberaron a una gente anoche, no han liberado a nadie más. Hay un rumor circulando que dice que Diosdado Cabello habría mandado a parar la liberación de los presos políticos. Esto, es decir, aquí no todos están engranados, Antonio. Delcy puede tener una relación con Estados Unidos. Puede haber un plan acordado, pero hay palos en la rueda. Dicen que Diosdado, Padrino y hasta el Ejército de Liberación Nacional habría mandado a parar las liberaciones. Y lo cierto es que no se ha producido una más. ¿Qué va a pasar aquí con esto? Es la pugna interna entre los diferentes factores para administrar este tutelaje por parte de los Estados Unidos, cómo interactuar con ellos. Siguen
existiendo factores internos que seguro el presidente Trump, conjuntamente con Marco Rubio, que es el encargado de llevar esto adelante, este plan, esta fase, va a tener que plantearse en el término de que hoy Diosdado Cabello es una piedra de tranca para este modelo. Diosdado Cabello sabemos que está encausado aquí en los Estados Unidos y tiene un precio por su recompensa. Después de la operación Lanza del Sur, en la que demuestra que no hay escondite en Venezuela para ser extraído, así tenga la mayor protección posible, yo pienso que es el próximo personaje si sigue entorpeciendo estas labores, o bien Delcy lo entrega o Diosdado va a sufrir un accidente, en el sentido de que para Delcy o es la cabeza de Delcy que no cumple con lo acordado, o es la cabeza de Diosdado. Y aquí ha demostrado Delcy que ha sido muy hábil durante todo esto de cómo maneja el poder. Que Diosdado es el que le lleva de perder en este momento. Ahora, Antonio, es que, a ver, uno tiene que ir hilando lo que va ocurriendo. Diosdado Cabello todos los días habla con un grupo de militares o con los colectivos o con aquí no está pasando nada. Recuerdo que lo vi anoche, Venezuela está en paz porque las armas de la República están en manos de las autoridades. ¿Pero qué armas? Ni un triqui-traqui fueron capaces de lanzar para defender a Maduro. ¿De qué estamos hablando? Pero este juego por aparentar, por aparecer que el control lo tienen, es como cuando Jorge Rodríguez aparece, Antonio, y dice, en un gesto unilateral hemos decidido entregar a los presos políticos. Unilateral. Unilateral es la presión que está ejerciendo Estados Unidos. ¿A quién quieren convencer? Es decir, a esta historia, según lo que yo veo, le faltan muchos capítulos por escribir. Totalmente de acuerdo contigo, Idania. Sin embargo, podemos recordar también todo lo que decía Maduro antes de ser capturado. Decía más o menos una narrativa similar. Aquí lo que buscan es no perder en el terreno que están ahorita, que tienen todo perdido, ver hasta dónde pueden alcanzar esto. Sin embargo, ¿verdad? Cuando vemos al personaje, a Diosdado Cabello, en hechos, ¿verdad?, anteriores, cuando el 11 de abril se desapareció, cuando en las elecciones 2015 que perdió las elecciones y ganó la Fuerza Democrática, quiso alargar el horario para ver si podía voltear la voluntad popular y Padrino López le salió y dijo que se cerraban los centros y perdió la presidencia de la Asamblea porque era importante en ese momento que vivía que Maduro quedara como el único jefe dentro de la estructura de poder y le quitaron la presidencia de la Asamblea Nacional a Diosdado. Cuando le retiraron a toda su promoción, la pasaron a retiro, no dijo nada, se quedó callado también a pesar de la molestia, porque en ese momento él pensaba que iba a tener posiciones de mando dentro de la estructura militar. Cuando hemos visto a Diosdado en cada una de las situaciones que él ha dicho y ha demandado, hemos visto que no enfrenta la situación, que más bien tiene características más de cobarde que de ir en una posición arriesgada. Entonces yo lo que creo que en esta lucha de poder con Delcy, que ha demostrado ser más hábil que él en cada uno de esos momentos que le ha tocado, fue la que sacó de juego a Tarek El Aissami como ministro de Petróleo y que llevaba los negocios con Chevron y con Maduro y con el Medio Oriente, y lo logró sacar a su estilo. Y ahora salen Maduro y Cilia era importante, pues Cilia quedaba dentro del país, la Cilia Flores le controlaría el Poder Judicial y el madurismo. Entonces, cuando tú ves a los dos, yo creo que por eso digo, el que pierde este pulso es Diosdado Cabello. A propósito, Idania y Antonio, de Diosdado Cabello, vale la pena recordar un mensaje publicado en su cuenta de X por la congresista republicana María Elvira Salazar, precisamente sobre el papel de Diosdado Cabello dentro del aparato criminal del régimen venezolano. Veamos.
Para que la administración Trump logre una transición real en Venezuela, tarde o temprano Diosdado Cabello tendrá que enfrentar la justicia de Estados Unidos. Cabello es un criminal y uno de los arquitectos del narcoestado venezolano, socio de Maduro en la exportación de drogas, violencia y redes criminales que han destruido vidas y envenenado comunidades dentro y fuera de Venezuela. Llevar a Cabello ante la justicia no es venganza, es una condición indispensable para una transición democrática auténtica y para la liberación inmediata de todos los presos políticos. Pareciera, Antonio, que Diosdado Cabello se cae porque se cae. Hasta los aliados de Donald Trump le están gritando, le están pidiendo a grito que vaya por Cabello. Totalmente. Yo creo que en esta película, como dijo Idani, en estos capítulos que vienen, va a haber el capítulo de Diosdado Cabello. Hay una entrevista que le hizo recientemente la periodista Carla Angola a Marcia Bilince, que ha sido muy alentador en términos de qué puede pasar. Ella le pregunte, deme una imagen, porque usted hasta ahorita ha estado usando imágenes para describir lo que viene en Venezuela. Y él respondió, un estudio de televisión sin vacío, o sea, con el mazo dando vacío. Anunció la caída de Diosdado Cabello. Bueno, yo creo que hay que... vamos a quedarnos con esa frase y ese anuncio que tú señalas sobre la caída de Diosdado Cabello. Yo no sé si cae o no, o cuándo cae o no, o cómo va a ser su salida o su permanencia, digamos, dentro de este tutelaje de Estados Unidos, lo quieran aceptar o no, allí está. Lo que sí doy por cierto, Antonio, es que Diosdado Cabello es un palo en la rueda muy grande para todo proceso que busque la democratización en Venezuela. Yo realmente no creo que exista otro personaje que haga más daño a este proceso que sea Cabello. No sé si tú coincides conmigo, pero realmente no creo que exista otro personaje de verdad que pueda entorpecer más lo que está ocurriendo o lo que pretende Estados Unidos que ocurra en Venezuela. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Diosdado Cabello se convierte en el obstáculo de poder alcanzar las tres fases planteadas por la administración Trump para llegar a la democracia en Venezuela. Y como tal, en este proceso donde hay tantos compromisos, donde hay una visión completa y donde está funcionando en el término, si lo vamos geopolítico, cuando un Petro busca una reunión con Trump para venir en la primera semana de febrero y vemos cómo se alinea toda la región en el sentido de un cambio por la salida de Maduro de Miraflores, que no están leyendo la señal Cabello adecuadamente, porque va a tener las mayores consecuencias para él si él sigue en esta posición. Claro, la solución que él tiene es irse del país. Él no tiene una solución dentro de Venezuela. Es su salida, irse a tomar unas vacaciones en algún lado del mundo que se las pueda garantizar Delts. A lo mejor le toca irse para Rusia, quién sabe, bien lejos. Es Antonio de la Cruz, el presidente de Inter-American Trends, además analista político. Antonio, siempre es un gusto conversar contigo. Será hasta la próxima. Muy amable, un gran placer, feliz fin de semana. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos en Nueva York a José Enrique Arrioja, es periodista, editor gerente de la revista America's Quarterly y también autor del libro Clientes Negros, que es un análisis del proceso de la industria petrolera venezolana en la década de los 90. Bienvenido y un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme. Un honor. ¿Podrá Trump convencer a las petroleras de seguridad jurídica, garantías políticas para que vuelvan a invertir esos 100.000 millones de dólares que dice van a llegar a Venezuela producto de una reactivación? Dada la velocidad de los acontecimientos que estamos viendo, lo que hemos visto pues justamente en los minutos previos al entrar en esta conversación,
cómo fue la reunión en la Casa Blanca, el hecho de que estamos viendo a María Corina Machado yendo a Washington, la fluidez de la comunicación y lo que pareciera ser una armonía en los anuncios que se están produciendo en cada uno de los bandos, entiéndase el gobierno estadounidense y el gobierno venezolano, me hace ser bastante optimista con la posibilidad de que el presidente efectivamente pueda ser capaz de lograr ese objetivo, ¿no? Hay ciertos elementos que son necesarios, son requisitos sine qua non para que esto suceda, obviamente, pero dadas las circunstancias, luego repito, estamos en una etapa completamente inicial, donde todavía se están cimentando esos canales de comunicación, pero me hace ser bastante optimista con respecto a esta posibilidad, porque al final del día estamos en presencia simplemente de la voluntad política que pueda haber de manos del nuevo régimen liderado ahora por Delcy Rodríguez y la capacidad del gobierno estadounidense de poder encauzar esa voluntad política que podamos ver desde Caracas para tratar de llevarlas a hechos concretos, ¿no? A medidas que la certeza jurídica, la certeza operativa que estas compañías necesitan para poder pues, pensar de manera seria en invertir y volver a Venezuela. José Enrique, a propósito del libro que usted escribió, Clientes Negros, donde hace un análisis de cómo fue el proceso de industria petrolera en los 90 en Venezuela y donde habla sobre esta apertura de Venezuela a multinacionales, quisiera que nos haga un paralelo, si es posible hacerlo, sobre esa situación en los 90 con relación al panorama que se está viviendo hoy. Claro, la situación era distinta desde el punto de vista legal. Había en su momento una discusión importantísima que tomó mucho tiempo dentro del antiguo Congreso que existía en Venezuela, y aproximadamente a partir de 1991, 1992, Petróleos de Venezuela y el Ministerio en su momento se llamaba Energía y Minas, hoy en día es el Ministerio Petrolero, comenzaron a hablar de este proceso de apertura petrolera, que era simplemente un par de esquemas que se utilizaban desde el punto de vista legal, producción compartida y compartimiento de ganancias para que las empresas internacionales volvieran al país. Eso fue un proceso que terminó aprobándose en enero de 1996 y comenzó a llevarse a cabo de manera bastante exitosa hasta que fue pues, interrumpido por lo que fueron las expropiaciones, que en el 2007 terminó pues llevando a cabo el presidente Chávez y Rafael Ramírez, que en su momento era el presidente de Petróleos de Venezuela. Ese proceso, sin embargo, y te agradezco mucho la pregunta, ofrece ciertos paralelismos en el sentido de que todo dentro del mundo petrolero lleva tiempo. Todo esto se mide, la posibilidad de comenzar a embarcarse en cualquier proyecto toma un periodo de tiempo que tiende a ser un poco más prolongado que lo que sería pues, el inicio de cualquier otra compañía en el sector manufacturero o incluso en el sector tecnológico. Y la razón de ello es porque la industria petrolera es una industria intensiva en capital, demanda pues, también elementos de tecnología y obviamente capital humano, pero la inversión que requiere es importantísima y de allí se explica un poco la cautela, lo que puede ser un poco la distancia que hoy hemos visto por parte de ciertos ejecutivos que atendieron esta reunión en la Casa Blanca. El proceso como un todo puede definitivamente llevarse a cabo si se dan las certezas necesarias. La apertura petrolera de los 90 ofrece un ejemplo interesante de la viabilidad de que esto puede lograrse y de que el retorno de las compañías pueda efectivamente ayudar a resucitar lo que es un aparato petrolero en Venezuela que ha estado completamente dilapidado, corroído por mal funcionamiento y mal manejo, y que subsecuentemente implica un gran riesgo para cualquier empresa, no solamente empresas estadounidenses o empresas europeas, cualquier empresa que desee pues involucrarse en pues retornar al país y reconstruir lo que se ha deshecho durante el régimen chavista y madurista. Ahora, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos están abriendo una investigación contra grandes petroleras americanas y europeas por la operación militar en Venezuela. Los senadores demócratas están exigiéndole mediante carta a Chevron, a ExxonMobil, a Shell información
sobre cuál fue la interacción que tuvieron con la administración Trump antes y después de esa acción militar que terminó en la captura de Nicolás Maduro, para establecer cuál fue el papel que pudieron haber tenido y si realmente había un plan para tomar el control del combustible venezolano. ¿Usted lo cree así o había que hacer un tanteo con estas empresas antes de anunciar, por ejemplo, una inversión tan grande como la que se atrevió a publicar hoy el presidente Trump? ¿Te refieres a la inversión de $100.000 millones? Sí. Sí, esta cifra, para ponerlo un poco en contexto, de esta cifra ya se había hablado en el pasado, en el año 2010, en el año 2019, durante el interinato de Juan Guaidó. Y yo creo que esta cifra, que quizás puede parecernos nueva ahorita, en estos momentos, pero en realidad esta es una cifra que ya había sido presentada por Luis Pacheco, quien en su momento estuvo al frente del directorio ad hoc de Petróleos de Venezuela durante el interinato de Juan Guaidó. Y esto fue presentado ante el Congreso estadounidense y de allí yo creo que quizás el presidente Trump ha tomado esta cifra. Entonces, digamos, para nuestra audiencia es importante tener esto en el contexto, que no es una cifra que quizás el presidente se haya sacado debajo de la manga. Es una cifra astronómica, ciertamente, pero también estamos hablando que requieren inversión. Estas son inversiones para una década, para 10 años, y que obviamente pues, son definitivamente perfectamente llevables o alcanzables, ¿no? Y en las magnitudes de lo que significa el negocio petrolero. Con respecto a la primera parte de la pregunta sobre la participación de estas empresas petroleras que tú has mencionado, no tengo conocimiento en específico de detalles de lo que ha podido hacer esto. Lo importante destacar para nuestros televidentes es que Chevron ha jugado un papel central en todo este proceso porque ha sido hasta ahora la única empresa estadounidense que, a pesar de las sanciones que han estado impuestas sobre el régimen que hoy lidera Delcy Rodríguez, ha sido la única que ha sido capaz de estar todavía en el país produciendo aproximadamente 240.000 barriles de petróleo por día, de los cuales está exportando 120.000 a los Estados Unidos. Así que no me extrañaría que de una u otra forma se les hubiese consultado la visión que ha tenido la compañía y cuál es su evaluación de operar en el país bajo un sistema de sanciones y cómo lo vería haciendo en la medida que esas sanciones puedan relajarse o flexibilizarse en el futuro cercano en la medida que se está buscando el retorno de las compañías estadounidenses a Venezuela. Muy bien, es José Enrique Arrioja, periodista, editor gerente de la revista America's Quarterly. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos contexto de esta situación que estamos viviendo. Una feliz noche y esperamos volvernos a ver pronto. Muchísimas gracias. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a esta hora a Víctor Mijares, es profesor de la Universidad de los Andes, experto en relaciones internacionales. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Jason, Yerena, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Hay un plan ya establecido. Estados Unidos no está improvisando, dice el secretario de Estado Marco Rubio. Habla primero de esta etapa de estabilización, luego una etapa de recuperación y finalmente una etapa de transición. El hecho de que el presidente Donald Trump esté reconociendo a Delcy Rodríguez, la nueva jefa del régimen, como una presidenta interina, ¿podría ser la mejor opción para garantizar esa estabilidad hacia un camino democrático o es peligroso por tratarse del mismo régimen, de la segunda del señor Nicolás Maduro? Yo creo que es el menor de los males. Por supuesto que es un mal, pero es el menor de los males. Se está tratando de llevar a esa primera fase, la fase de estabilización, llevarla adelante con los remanentes del régimen. Solamente a través de esos remanentes del régimen se podría efectivamente llegar a una situación en la cual se estabilice el país y se pueda así pensar entonces en alguna forma de transformación. Pero es un país que, recordemos, no tiene instituciones. Aquí no es tan fácil
mover un gobierno e imponer a otro, porque no hay instituciones reales, no hay una estructura jurídica, no hay Estado de Derecho, ni siquiera hay una constitución vigente en la práctica. Esto, digamos, es bastante plástico y depende mucho más de la fuerza interna que del poder de las leyes. Entonces, en ese sentido, creo que no es lo deseable, pero por supuesto la política no se construye con lo deseable, sino con lo posible. Y lo posible en este momento es tener un régimen pues liderado por Delcy Rodríguez, al menos temporalmente. En términos de tiempo, ¿cuánto cree que podría llegar a darse cada una de estas fases que anteriormente describimos? No, lamentablemente es imposible saber cuánto podría durar todo esto, porque para empezar, la primera fase, la de estabilización, podría ser desde luego la más crítica de todas. Y esto, digamos, el tiempo puede variar muchísimo. Puede variar, entre otras cosas, porque Delcy Rodríguez no es la única que está pues a cargo en Venezuela, sino que además comparte poder en la práctica con otras facciones. Tenemos a Vladimir Padrino, que todavía sigue siendo el ministro de la Defensa. No sabemos exactamente cuánto poder tenga, pero claramente es la cabeza de los militares y siempre tendrán algo que decir los militares, sobre todo en una situación tan crítica como esta. Y del otro lado tenemos pues el elemento más peligroso de todos, que es Diosdado Cabello. Y Diosdado, desde luego, va a querer pues zafarse de cualquier tipo de incriminación, de cualquier tipo de juzgamiento, sobre todo tomando en cuenta que él particularmente, aunque también hay una recompensa por Padrino, pero él particularmente está también en el mismo caso en el que están en este momento incursos Nicolás Maduro y Cilia Flores. Entonces la situación es muy difícil y yo creo que allí hay un elemento muy peligroso, insisto, que es los intereses de Diosdado Cabello y lo que podría ser, sabiendo que controla no fuerzas necesariamente oficiales, pero sobre todo fuerzas parapoliciales y paramilitares que tienen una capacidad y un poder de fuego importante. Ahora, ¿qué alternativas tienen? Por ejemplo, si da un golpe a Delcy Rodríguez, pues creo que son muy pocas y se enfrentarían entonces a una amenaza real que ya se concretó, que es la presencia de los Estados Unidos y la voluntad que tiene de llevar adelante esas acciones. Solamente con eso que le he mencionado, en materia de estabilización, pues a mí se me hace absolutamente imposible predecir una línea de tiempo de lo que, digamos, de plazos sobre cómo podría cumplirse todo esto. Lo que sabemos es que a Donald Trump le quedan todavía 3 años en el poder. No sabemos si lo va a seguir acompañando Marco Rubio. Hasta los momentos Rubio es un gran ganador político en Washington y probablemente siga acompañándolo un tiempo más, pero, insisto, no tenemos elementos suficientes como para poder predecir esa línea de tiempo. Señor Mijares, la idea de una reconciliación en Venezuela, ¿usted la ve posible? Lo digo porque primero habría una amnistía para los opositores que fueron injustamente acusados, como la misma María Corina Machado o Edmundo González, que los califican de prófugos de la justicia, pero seguramente también habrá amnistía para los violadores de derechos humanos del régimen y muchos de los cuales están señalados de crímenes de lesa humanidad. Sí, yo creo que hay, en primer lugar, vamos a pensar primero en una reconciliación más desde el punto de vista social. Es decir, el tejido social venezolano, luego de tantos años de crisis, a pesar de todo esto, por el contrario, se ha venido, digamos, contrario a lo que podríamos pensar que habría como más grietas o más tensiones. Obviamente siempre habrá un chavismo religioso que tratará de sostenerse en sus principios y otra parte que desde luego estaría perdiendo muchos negocios y muchas oportunidades con un cambio de régimen, pero creo que la mayoría de los venezolanos, como ya quedó evidenciado con las actas que lograron rescatarse del 28 de julio del 2024, más la opinión, digamos, que parece bastante mayoritaria por parte de la diáspora venezolana, coincide en que lo ideal sería un cambio de gobierno, un cambio de régimen y unas condiciones en las cuales los venezolanos puedan nuevamente reunirse en un proyecto nacional. Y en ese sentido creo que María Corina Machado sigue siendo la principal opción hasta el momento de ese proyecto nacional. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista social hay, digamos, condiciones suficientes como para pensar en una reconciliación. Ya la reconciliación con jerarcas del régimen va a ser un poco más difícil, pero creo que efectivamente, como en todo proceso de transición y como en todo proceso, digamos, incluso de posconflicto, porque esto podría ser asimilado casi a una situación de posconflicto, habría que, desde luego, que tragarse algunos sapos, que aceptar algunas condiciones, que, digamos, perdonar a algunos individuos, y el enfoque que está primando en este momento es el de una muy importante pragmatismo. Entonces creo que va a haber, sí, algunas condiciones que tendrán que ser aceptadas por distintas partes para poder hacer viable políticamente el país en un mediano o largo plazo.